Sí, doctora Vesga, el presidente Petro pues también advirtió que si se le cae la reforma a la salud, pues que no va a insistir, no va a presentar ningún otro proyecto parecido y que por decreto implementará lo que pueda implementar. Mi pregunta para usted es esa: ¿qué se puede implementar por decreto de esa reforma a la salud que impacte directamente a las EPS? ¿A través de decretos podrían convertirse en gestoras de salud y de vida como viene planteado en ese proyecto de reforma a la salud? No, ese es el camino mismo que va a tomar, y como él lo anunció, la reforma laboral. Van a buscar los escenarios que tienen, que pueden reglamentarse vía decreto. En el caso de salud, la conversión, la transformación de las EPS en gestoras no puede hacerse por decreto, exige necesariamente una ley, pero ellos sí pueden empezar a hacer cosas como la territorialización de la operación de las EPS o digamos, todo este tema de incentivo en la atención primaria, también lo pueden ir, porque además son desarrollos reglamentarios de leyes que ya están en el sistema. Esto, inclusive cuando se presentó la primera reforma, nosotros mismos decíamos, oiga, muchas de las cosas que hay acá se pueden hacer por decreto, no sometamos el sistema a una transformación estructural de ley. Entonces yo le diría que hay muchas cosas que sí pueden hacer, pero que la esencial, que es transformar las EPS en gestores de salud y vida, esa definitivamente tiene rango de ley y no la podrían hacer por ese ¿Y medio. qué podría, para seguir la pregunta de Víctor, qué podría hacer el gobierno vía decreto, por ejemplo? Por ejemplo, podría decir que las EPS tienen que funcionar por territorios. Eso es algo que está ahí contenido, y supondría que las EPS se especializaran en ciertos territorios. Podría aumentar ciertas capacidades de la ADRES, más no las que están tal y como están previstas ahí. Podría generalizar el giro directo para todo el sistema, también podría hacerlo. Sí, básicamente como esas funciones, pero no la esencial de transformación, pues, del modelo de gestión de riesgo, que es lo que hacen las EPS. Doctora Vesga, una pregunta final. Usted sabe, bueno, seguramente tiene la información, es a usted a quien corresponde preguntarle, ¿quiénes son los dueños de las EPS? Porque el presidente comenzó a hablar anoche de levantar lo que se llama técnicamente el velo corporativo, para saber quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo, que es un dispensario, pero para saber quiénes están detrás del negocio, que es la gran hipótesis del presidente, quiénes están detrás del negocio de la salud. Le pregunto a usted, ¿quiénes están detrás de las EPS? Bueno, pero pues es que eso es más que público. Yo le puedo hablar de las EPS que están agremiadas en ASEMI, un SURA, un Compensar, un Salud Bolívar, una caja de compensación. Pues eso se sabe quiénes son los dueños que están detrás de las EPS. Que entre otras cosas están medio aburridos porque eso dejó de ser un negocio hace rato, ¿no? Pues fíjese que el año pasado varias de ellas pidieron el retiro, precisamente porque pues entre la inseguridad jurídica, las amenazas y la insuficiencia de los recursos, pues la verdad no es el terreno más amable para quedarse, y sin embargo, y con esta insuficiencia, pues siguen haciendo esfuerzos todos los días para seguir atendiendo su población. Y hay que decir que esas EPS, por lo menos las aquí agremiadas, pues son las que están sacando la cara y las que mejor atendiendo a su población hoy estamos viendo, pues. Es la Sí. directora, la presidenta de ASEMI, el gremio de las EPS. La última pregunta, Paola. Sí, es que yo le quiero hacer una última pregunta, doctora Viesga, y es que escuchándolo a usted son cifras tan grandes todas, 10 billones de pesos de deuda el año pasado, unos 20 billones de pesos de deuda que se va a acumular este año, y se pregunta uno si hasta qué punto este shu puede llegar a terminar en los bancos, porque dice usted que esa es plata que el gobierno le debe a las EPS, pero las EPS también le deben a las clínicas y a los hospitales, y esas clínicas y esos hospitales también le tienen que estar debiendo esa plata al sistema financiero y a los bancos, porque de qué otra manera le podrían estar empezando a pagar o al menos algo a sus empleados, trabajadores, nómina, personal administrativo, enfermeras, médicos y demás. ¿Puede este terminar también golpeando los bancos del país? No sabría
en el término de los prestadores, porque en el caso de las EPS, a ver, los bancos hace mucho tiempo le cerraron la puerta al sector salud. Eso es algo que también se ha insistido y en lo que han venido trabajando los gremios, porque obviamente es un sector con tanta incertidumbre en donde difícilmente ya le prestan a las entidades. En el caso de las EPS, el pasivo financiero no es material. No sabría en el caso de las IPS, pero me atrevo a pensar que... Los bancos, me dijo usted, perdóneme, los bancos hoy en día no le prestan plata No. a empresas de la salud. No, en el caso de los prestadores y no ha prestan habido... plata, ¿por qué? Porque son mala paga. Pues sí, porque es un sector con mucha incertidumbre, Néstor, sí, sí.